Hola, en la sesión de hoy vamos a hallar el dominio de diferentes funciones. Vamos a hacer 5 ejercicios que ya habéis trabajado en clase, pero así por si los queréis revisar o tenéis alguna duda, los tenéis aquí para verlos cuando queráis. Os recuerdo también que en TikTok, en la cuenta l.academia, tenéis un montón de vídeos de funciones, de ecuaciones, primer grado, segundo grado, morfología, que podéis ir repasando. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, los valores que puede tomar la x en una función. Veamos el primer ejemplo. Vemos que tenemos una función radical par porque su índice es un número par. ¿Y qué criterio teníamos que coger en este tipo de funciones? Que el radicando no puede ser negativo. Por tanto, lo primero que hacemos es plantear una inecuación que vamos a resolver como una ecuación de segundo grado, es decir, con la fórmula que tenéis aquí por si no la recordáis. Nuestra inecuación sería x al cuadrado menos x menos 2, tiene que ser mayor o igual que 0, porque recordamos que el radicando no puede ser negativo. Vemos que la a en nuestra ecuación de segundo grado, la a sería 1, la b sería menos 1 y la c sería menos 2. Por tanto, sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos que una de las x es 2 y la otra de las x es menos 1. x1 sería 2 y x2 sería menos 1. Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar el signo de los intervalos que hemos obtenido gracias al resultado. Es decir, un intervalo iría de menos infinito hasta menos 1, que es uno de los resultados de la x. Tenemos otro intervalo que sería de menos 1 a 2, que 2 es el segundo valor de la x. Y tenemos un tercer intervalo que va de 2 a más infinito. Para estudiar el signo de cada uno de los intervalos, vamos a coger un valor cualquiera y lo vamos a sustituir en nuestra ecuación de segundo grado. Del primer intervalo vamos a coger el menos 2. Lo sustituimos en la ecuación de segundo grado y obtenemos un 6 que es positivo. Por tanto, el signo de este intervalo va a ser positivo. Del segundo intervalo vamos a coger el 0. Lo mismo, sustituimos en la ecuación de segundo grado, el resultado es negativo, por tanto el signo de este intervalo va a ser negativo. Y por último vamos a coger el 3. Lo sustituimos y obtenemos un 4 que es positivo, por tanto el intervalo va a tener un signo positivo. Para calcular el dominio, para ver cuál es el dominio real, tenemos que tener en cuenta esta condición, que el resultado tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, vamos a coger los intervalos que tienen signo positivo. Y ya indicamos que el dominio de esta función va a ir desde menos infinito hasta menos 1 y desde 2 hasta más infinito. Incluimos el menos 1 y el 2 dentro del dominio con el corchete porque el resultado sería mayor o igual que 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una función radical impar, porque su índice sería un número impar. Este tipo de funciones tiene como dominio todos los números reales, no tenemos que hacer ningún cálculo especial ni nada. Entonces podemos indicar que el dominio de esta función va a ser todos los números reales y ya lo tendríamos. El tercer ejemplo que vamos a ver es una función racional radical. Vamos a tener que tener en cuenta tanto los criterios de las funciones racionales como los de las funciones radicales. Entonces, primera condición, el denominador es una raíz y esa raíz tiene índice par. Por tanto, el radicando, lo que tengo aquí dentro, no puede ser menor que 0. Tiene que ser 0 o un número positivo. Y además tengo que tener en cuenta una segunda condición. Como es una función racional, el denominador no puede ser 0 porque se anularía. Entonces vamos a plantear una inecuación de segundo grado incompleta en este caso. Lo que hacemos es indicar que 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0 porque el denominador no puede ser 0 y además la raíz no puede ser negativa. No ponemos mayor o igual que 0 como en otras ocasiones porque por el criterio de las funciones racionales.
la resolvemos como una inecuación en la que no hace falta aplicar la fórmula de segundo grado y observamos que como aquí tenemos negativo, para poder indicar la raíz, o sea, la x como positiva, cambiamos el sentido de la inecuación. Si no recordáis cómo calcular las inecuaciones, podéis volver a repasarlo. Tendremos que la x tiene que ser más menos raíz cuadrada de 1, por tanto ya tenemos dos resultados. Una de las x tiene que ser menor que 1 y otra de las x nos da que es menor que menos 1. Vamos a comprobar el signo de estos intervalos y no hace falta que calculemos el último intervalo, porque me indica que la x tiene que ser menor que 1. Pero ahora lo veremos. Para estudiar, recordamos, igual que antes, para estudiar el signo, sustituimos cualquier valor de cada intervalo en la ecuación de segundo grado, es decir, cualquier valor que tenga aquí o que tenga aquí en esta ecuación. Del primer intervalo vamos a coger el menos 2, lo sustituimos en la ecuación de segundo grado y el resultado va a ser menos 3, por tanto es un número negativo. El signo de este intervalo va a ser negativo. Del segundo intervalo cogemos el 0, lo sustituimos en la ecuación y nos da 1, que es un número positivo. Por tanto, el signo de este intervalo va a ser positivo. Recordamos cuál es la condición que se tiene que cumplir y es que sea mayor que 0. Por tanto, si es mayor que 0, vamos a coger los positivos, los valores de la x que están en este intervalo. El dominio de esta función va a ser, por tanto, de menos 1 a 1. ¿Por qué no cogemos el menos 1 y el 1? ¿Por qué no lo incluimos dentro del dominio? Pues porque si sustituimos menos 1 o 1 en la ecuación, nos daría 0. Y si es igual a 0, anula el denominador, por tanto no podría estar dentro del dominio. Vamos a calcular ahora el dominio de otra función que parece un poquito más complicada porque es una función radical racional, pero si cumplimos los criterios de las funciones racionales y radicales nos va a resultar muy fácil. En este caso tenemos que tener en cuenta las restricciones por ser función radical y las restricciones por ser función racional. En primer lugar, por ser función racional, el denominador no puede ser 0. Por tanto, vamos a calcular cuáles son los valores que me van a anular el denominador. Para ello, igualamos el denominador a 0, el resultado nos da 3. Eso significa que 3 no puede estar en el dominio. 3 no puede ser un valor de la x de esta función. Ahora vamos a ver los criterios, las restricciones por ser una función radical. En este caso es una función radical par, es decir, el índice de esta raíz es un número par, es raíz cuadrada. El radicando, por tanto, tiene que ser mayor o igual que 0. Tenemos aquí una inecuación. El radicando de esta raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que vamos a hacer es estudiar, analizar el signo del numerador y del denominador por separado. Para ello lo que haremos será igualar el numerador a 0 y tenemos el resultado de x igual a menos 2 y el denominador también lo igualaremos a 0. Tendremos el resultado de x igual a 3. Establecemos nuestra tabla para estudiar el signo de cada uno de los intervalos y los números en los que establecemos sería el menos 2 y el 3. En esta ecuación lo que vamos a hacer es, para estudiar el signo, sustituir cualquier valor de cada intervalo en la ecuación racional. Entonces, vamos a coger el menos 3 del primer intervalo y lo sustituimos en la ecuación que tiene una fracción. En este caso nos daría menos 1 partido menos 6, el signo menos entre menos es más, por tanto es positivo. El signo de este intervalo sería positivo. Del segundo intervalo vamos a coger el 0. Lo sustituimos en la ecuación, nos da un resultado negativo, por tanto el signo de este intervalo será negativo. Y del tercer intervalo cogeremos el 4.
lo sustituimos en la ecuación, el resultado es positivo, por tanto, este intervalo tiene signo positivo. La condición que teníamos para esta función era que tenía que ser mayor o igual que 0, es decir, que el resultado del valor del radicando tenía que ser mayor o igual que 0. Para ello cogemos los intervalos que son positivos, pero recordamos que teníamos otra restricción por ser una función racional y era que el 3 no estaba incluido en el dominio, porque si no me anulaba el denominador. Por tanto, nuestro dominio se iría desde menos infinito hasta menos 2, este intervalo, y desde 3 hasta más infinito, pero el 3 no estaría incluido dentro del dominio. Por eso, en lugar de corchete, pondríamos un paréntesis. Y por último, vamos a hallar el dominio de esta función. Se trata de una función racional, el denominador no puede ser 0 y para ello resolvemos la ecuación de segundo grado del denominador. Aquellos valores que me igualen la ecuación a 0 serán los valores que anulan el denominador, por tanto no podrán estar dentro del dominio de la función. Utilizamos la fórmula, tenemos esta ecuación y sustituimos la A que vale 1, la B que vale menos 5 y la C que vale 6 en la ecuación de segundo grado, en la fórmula de la ecuación de segundo grado. Obtenemos los valores 3 y 2. Por tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el 2 y el 3.